Mi prima siempre me vio como su rival y se casó con mi ex solo para demostrar que era mejor que yo, pero ahora quiere que sea madrina de su hija, y el verdadero motivo me dejó sin palabras. Desde que tengo memoria, mi prima Carla y yo hemos estado en una especie de competencia, aunque, para ser sincera, yo nunca pedí formar parte de ella. Crecimos casi como hermanas porque nuestras madres son muy unidas, pero la diferencia entre nosotras era abismal. Mientras yo era más tranquila, enfocada en mis estudios y con un pequeño círculo de amigos, Carla era el alma de cualquier fiesta, siempre rodeada de gente y con una confianza en sí misma que a veces llegaba a ser intimidante. El problema era que todo se convertía en una competencia para ella. Si sacaba buenas notas, Carla tenía que sacar las mejores. Si me compraban ropa nueva, ella hacía comentarios sobre cómo la suya era de una marca más cara. Si alguien me felicitaba por algo, ella se aseguraba de que su éxito sonara más grande. Durante la infancia, lo soporté porque pensé que era una simple forma de ser. Pero a medida que crecimos, las cosas se volvieron más personales. El inicio de todo, mi relación con Lucas. En la adolescencia comencé a salir con Lucas, mi primer amor. Era un chico dulce, atento y muy divertido. Nos llevábamos increíblemente bien y aunque éramos jóvenes, sentía que nuestra relación era especial. Desde el principio, Carla no soportó la idea de que yo estuviera en una relación. Primero intentó minimizarlo, diciendo que seguro no duraría. Luego empezó a hacer comentarios de que Lucas era demasiado normal, o que ella estaba acostumbrada a salir con chicos más interesantes. Pero con el tiempo me di cuenta de algo: Carla estaba obsesionada con llamar la atención de Lucas. Cuando estábamos todos en reuniones familiares, ella se aseguraba de hablar más fuerte cuando él estaba cerca, de hacer bromas que lo incluyeran y, en más de una ocasión, de tocarlo sutilmente en el brazo o el hombro al hablar. Recuerdo haber hablado con Lucas sobre esto, pero él me decía que solo era mi imaginación. Por años traté de ignorarlo. Nuestra relación avanzó y aunque tuvimos altibajos, realmente lo quise mucho. Pero la vida pasa y al final, terminamos separándonos. No fue una ruptura fea ni escandalosa, simplemente cada uno siguió caminos distintos. Fue doloroso, pero jamás imaginé lo que venía después. La boda que nunca vi venir. Apenas un par de meses después de nuestra ruptura, Carla comenzó a salir con Lucas. No lo supe por ella, claro. Me enteré porque un amigo en común me lo mencionó casualmente, pensando que ya lo sabía. Quedé en shock. Cuando la enfrenté, su respuesta fue un simple: no es mi culpa que él prefiera estar conmigo, con una sonrisa de satisfacción que me dejó helada. No intentó suavizarlo, no mostró ninguna señal de culpa o remordimiento. En su mente había ganado. Para mi sorpresa, mi familia no reaccionó como esperaba. Aunque algunos dijeron que era un poco incómodo, la mayoría actuó como si no fuera gran cosa. Ya terminaron, ¿no? Carla no te lo robó, simplemente pasó, fue lo que me decían. Lo peor vino un año después, cuando anunciaron su boda. Aún recuerdo la sensación de ahogo cuando recibí la invitación. No solo se iban a casar, sino que Carla había insistido en que yo estuviera ahí. Ella quería que yo viera su victoria con mis propios ojos. Por supuesto, no fui. Aunque mi familia intentó convencerme, mi madre me apoyó en la decisión de no asistir. Ese día, me alejé de todo y traté de no pensar en ello, pero las fotos comenzaron a circular después, y cada imagen de Carla vestida de novia junto a Lucas era un recordatorio cruel de que para ella, nunca se trató de amor, sino de demostrar que era mejor que yo. El tiempo pasó, pero Carla no cambió. Han pasado algunos años desde la boda. En ese tiempo seguí adelante con mi vida, y aunque al principio me costó, eventualmente dejé de pensar en Carla y Lucas. Pero para mi sorpresa, Carla no hizo lo mismo. Siempre que había reuniones familiares, encontraba la forma de sacar a relucir su matrimonio. Lucas y yo hicimos este viaje increíble a Europa. Lucas siempre dice que mi cocina es la mejor. Lucas y yo somos la pareja perfecta. Era como si todavía necesitara demostrarme que había ganado, incluso cuando yo ya había dejado de competir. Pero hace poco algo cambió. Carla y Lucas tuvieron una hija. Y de repente la actitud de Carla hacia mí dio un giro inesperado. Ahora, en lugar de presumir o querer humillarme, quiere pedirme un favor. Uno que jamás hubiera imaginado. ¿Alguna vez han sentido que alguien en su familia los ve como un rival,
aunque ustedes no hayan buscado esa competencia? ¿Qué harían si un familiar se casara con su ex sabiendo que lo hace solo para superarlos? Después de todo lo que pasó entre Carla y yo, jamás pensé que volvería a dirigirme la palabra más allá de lo estrictamente necesario en reuniones familiares. Sin embargo, hace un mes me llamó inesperadamente. No un mensaje. No un audio. Una llamada. Al ver su nombre en la pantalla de mi celular, mi primer instinto fue ignorarla. ¿Para qué iba a querer hablar conmigo? Pero la curiosidad me ganó. Contesté. Hola, ¿puedes hablar? Preguntó con una voz extrañamente suave. Ese tono no era normal en ella. Casi parecía, nerviosa. Supongo. ¿Qué pasa? Hubo una pausa incómoda antes de que lo soltara. Quiero que seas la madrina de mi hija. Me reí. No pude evitarlo. Creí que estaba bromeando. Pero no lo estaba. ¿Perdón? Estoy hablando en serio, insistió. Me gustaría que fuera su madrina. Era tan ridículo que me costaba procesarlo. La misma mujer que me quitó a mi ex por pura competencia ahora quería que yo tuviera un papel importante en la vida de su hija. Mi respuesta fue inmediata. No. ¿Por qué no? Su tono cambió al instante como si no pudiera creer que me negara. ¿En serio me estás preguntando eso, Carla? Después de todo lo que hiciste, ¿esperas que acepte algo así? Pensé que iba a reaccionar con enojo o con alguna burla pasivo-agresiva. Pero para mi sorpresa, insistió con desesperación. Por favor, solo quiero hablar contigo. Solo dame una oportunidad para explicarte por qué. Esa insistencia era extraña. Carla nunca pedía favores, y menos a mí. Contra mi mejor juicio, acepté encontrarme con ella en un café al día siguiente. La verdadera razón detrás de su petición. Cuando llegué ella ya estaba ahí, revolviendo su café con una mano temblorosa. Se veía distinta. No tenía la actitud arrogante de siempre. Gracias por venir, dijo sin sarcasmo. Ve al grano, Carla. ¿Qué está pasando? Se mordió el labio y bajó la mirada antes de decir. Lucas, nunca te superó. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? Durante todo nuestro matrimonio, siempre te mencionaba, soltó con frustración. No al principio, pero con el tiempo empezó a compararme contigo. Decía cosas como a ella le gustaba este tipo de música, o a ella se le daba mejor esto. Al principio pensé que eran tonterías, pero luego empezó a volverse constante. Mi estómago se hizo un nudo. Carla, no puede ser. Créeme, hubiera preferido que no fuera cierto, bufó con amargura. Hasta en las discusiones, sacaba tu nombre. Me decía cosas como con ella nunca tuve este problema, o ella no era así. No sabía qué decir. Me quedé en shock. Pensé que teniendo una hija todo cambiaría, continuó. Que él se centraría en nuestra familia y dejaría de pensar en ti. Pero no funcionó. Levantó la mirada, y por primera vez en mi vida vi a Carla vulnerable. Si fueras la madrina, si fueras parte de la vida de nuestra hija, tal vez él me vería de una forma diferente. Ahí lo entendí todo. No quería que fuera la madrina por aprecio, ni por cercanía. Quería usarme como una especie de puente para mantener el interés de Lucas. Como si de alguna forma, tenerme cerca lo mantendría conectado a su matrimonio. Me quedé en silencio unos segundos procesando. Carla, esto es enfermizo. Lo sé. Su voz sonó desesperada. Pero no sé qué más hacer. La miré a los ojos. La Carla que tenía enfrente ya no era la misma que se creía superior a mí en todo. Esta Carla estaba rota. Pero eso no era mi problema. No voy a hacer esto, dije con firmeza. No puedes obligar a alguien a quererte a través de otra persona. Su rostro se endureció al instante. Ahí estaba la Carla de siempre. Sabía que dirías eso. Sabía que te encantaría verme en esta situación. No disfruto verte así, pero tampoco voy a ayudar a que sigas hundiéndote. Me levanté de la mesa, lista para irme. Antes de que pudiera dar un paso, su voz me detuvo. Te arrepentirás de esto.
Fue un murmullo pero lleno de veneno. No respondí. Simplemente salí del café. No me di cuenta en ese momento, pero Carla no iba a aceptar mi rechazo tan fácilmente. ¿Cómo lidiarían con una venganza tan cruel de un familiar? ¿Debería enfrentar a Carla y exponerla o simplemente alejarme? Han pasado 6 meses desde que rechacé ser la madrina de la hija de Carla, y en ese tiempo, mi vida ha sido un verdadero infierno. Cuando salí de aquel café, pensé que la conversación había terminado ahí. Que Carla, aunque furiosa, eventualmente lo dejaría pasar y se concentraría en su matrimonio. Pero no. Carla decidió vengarse. Al principio fueron cosas sutiles. Pequeños comentarios en reuniones familiares, insinuaciones casuales. Cosas como: no sé por qué Ope se niega tanto a venir a mi casa. Es como si le incomodara demasiado ver a Lucas. No quiero pensar mal, pero siento que algunas personas simplemente no superan el pasado. Pero pronto, las cosas se volvieron más agresivas. Empezó a difundir un rumor horrible, que yo me le insinué a Lucas y que por eso su matrimonio estaba en crisis. La primera vez que escuché eso creí que era una broma. Pero luego mi tía me llamó preocupada y me preguntó directamente si era verdad. Mira, no te estoy acusando de nada, dijo con una voz nerviosa, pero Carla dice que Lucas le confesó que tú le escribiste mensajes insinuantes y que intentaste revivir lo que tenían antes. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué? Eso es mentira. Nunca haría algo así. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Los mensajes falsificados. Lo peor vino después. Carla falsificó mensajes en los que, supuestamente, yo le escribía a Lucas diciendo que aún tenía sentimientos por él. Los mostró a la familia como prueba de que yo intenté interponerme en su matrimonio. La primera vez que vi esos mensajes fue a través de mi primo, que me los envió con un simple: explícame esto. Leí los textos con las manos temblorosas. Eran mensajes que yo nunca había escrito, pero parecían demasiado reales. Usaban mi manera de hablar, incluso incluían referencias a conversaciones que Carla podría haber escuchado en reuniones familiares. No podía creerlo. Intenté explicar la verdad, pero la reacción de algunos miembros de la familia fue decepcionante. No sé qué pensar, dijo una de mis tías. Quiero creer en ti, pero los mensajes están ahí. Otros, aunque no me acusaron directamente, simplemente se alejaron. Como si prefirieran evitar el drama antes que ponerse de mi lado. Para muchos, yo ya era la culpable. Confrontando a Carla. No pude soportarlo más. Una noche fui directamente a su casa. Cuando abrió la puerta y me vio, sonrió con satisfacción. ¿Oh, vienes a felicitarme por mi creatividad? La furia en mi pecho era indescriptible. ¿Cómo puedes hacer esto? Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. Sabes perfectamente que esos mensajes son falsos. Se cruzó de brazos fingiendo inocencia. No sé de qué hablas. Lucas me mostró esos mensajes. ¿Estás diciendo que él los inventó? Estoy diciendo que tú los inventaste. Me esperaba cualquier reacción, gritos, burlas, negación. Pero lo que hizo fue peor. Se inclinó un poco y me susurró: siempre has sido una piedra en mi zapato. Esto solo equilibra la balanza. En ese momento entendí que no había marcha atrás. Carla había declarado la guerra. Salí de su casa con un solo pensamiento: voy a limpiar mi nombre. Y voy a hacer que todos vean quién es realmente Carla. Demostrando la verdad. Pasé las siguientes semanas recolectando pruebas. Primero, revisé mis propios mensajes y llamadas. No existía absolutamente nada entre Lucas y yo. Luego hablé con un amigo experto en tecnología. Me explicó que había formas de falsificar mensajes y que, si podía acceder a una copia del supuesto chat, podía demostrar que había sido manipulado. Mi oportunidad llegó cuando una prima que aún creía en mí consiguió capturas de los mensajes falsos. Los envié a mi amigo para analizarlos. Lo que encontró fue impactante. Los mensajes tenían inconsistencias en la tipografía y en la metadata, señales claras de que habían sido editados o creados con una aplicación de terceros. Eran completamente falsos. No podía esperar más.
Tenía que exponer a Carla. El día en que Carla fue descubierta. En la siguiente reunión familiar, llevé todas las pruebas. Esperé el momento perfecto y cuando la conversación giró en torno a los rumores sobre mí, saqué mi teléfono y puse todo sobre la mesa. Aquí están las pruebas, dije, proyectando en la televisión las inconsistencias en los mensajes. Esto demuestra que alguien los editó. Yo nunca envié esto. La sala quedó en silencio. Lucas, que hasta ese momento se había mantenido al margen, finalmente habló. ¿Carla? La miró con incredulidad. ¿Tú hiciste esto? No es cierto. Carla intentó reírse, pero su expresión estaba pálida. Esto es un montaje. Pero Lucas no le creyó. Muéstrame los mensajes en tu teléfono ahora mismo. Carla titubeó. Buscó su celular, pero no pudo encontrar la supuesta conversación. En ese momento, todo se derrumbó para ella. Mis tíos comenzaron a hacerle preguntas. Mi abuela, que había creído en ella, se levantó indignada. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó alguien. Carla no tenía respuesta. En ese instante su imagen perfecta se rompió. Algunos familiares que me habían dado la espalda se disculparon. Otros simplemente se quedaron en shock. Pero lo más impactante fue Lucas. Me miró con una expresión que no supe descifrar y sin decir una palabra más, se marchó de la reunión. Carla se quedó ahí, derrotada. Y aunque su mentira había sido expuesta, yo sabía que esto aún no había terminado. Porque Carla no se quedaría de brazos cruzados. Y lo que vendría después sería aún peor. Pensé que después de haber expuesto a Carla frente a toda la familia, la pesadilla había terminado. Me equivoqué. Si algo aprendí en los últimos meses es que Carla no sabe perder. Después de la reunión familiar, desapareció. Se apartó de los grupos de WhatsApp, dejó de asistir a reuniones y no respondía llamadas. Muchos pensaron que se había tomado un tiempo para reflexionar, que quizá estaba avergonzada. Pero yo sabía mejor. No estaba avergonzada. Estaba planeando su siguiente movimiento. Y lo que hizo después fue mucho peor que los mensajes falsos. La trampa de Carla. Todo comenzó con un mensaje inesperado de mi jefe. Necesito verte en la oficina mañana a primera hora. Hay algo serio que discutir. Mi estómago se hizo un nudo. No me dio detalles, pero su tono me preocupó. Cuando llegué a la oficina, su expresión fue suficiente para saber que algo andaba mal. He recibido un correo anónimo con acusaciones muy serias sobre ti, dijo mientras me mostraba su pantalla. Mi corazón se detuvo. El correo era largo y detallado. Decía que yo tenía una conducta inapropiada en el trabajo, que filtraba información confidencial y que incluso había acosado a un compañero. Era mentira. Todo era mentira. Pero lo más retorcido era que el correo incluía capturas de pantalla falsas de conversaciones con supuestos compañeros de trabajo y hasta una foto editada en la que parecía que estaba besando a alguien de la oficina. Esto es muy serio, dijo mi jefe. Vamos a hacer una investigación interna. Intenté explicarle que era una trampa, que alguien me estaba difamando, pero la empresa no podía simplemente ignorarlo. Me suspendieron temporalmente mientras investigaban. Salí de la oficina temblando de rabia. Sabía que esto venía de Carla. Pero no tenía pruebas. El regreso de Carla. No pasó ni una semana antes de recibir su llamada. ¿Te gustó mi regalo? Su voz estaba llena de satisfacción. Casi rompí el teléfono del coraje. ¿Qué carajo te pasa, Carla? ¿Cómo pudiste hacer esto? No sé de qué hablas, respondió con falsa inocencia. Solo llamaba para ver cómo estabas. Su tono burlón me hizo hervir la sangre. ¿Por qué me haces esto? Su risa fue suave, casi como si disfrutara cada segundo de mi desesperación. ¿Por qué lo mereces? Porque me humillaste frente a todos. Y porque, bueno, simplemente me divierte. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Ese fue el momento en el que entendí algo muy claro. Carla no iba a detenerse hasta destruirme completamente. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Contraatacando, exponiendo a Carla.
Sabía que no podía probar directamente que Carla había enviado el correo, pero tenía una idea. Con la ayuda de mi amigo experto en tecnología, analizamos la dirección IP del correo anónimo. Y aunque el remitente estaba enmascarado, encontramos algo curioso. El correo había sido enviado desde un dispositivo vinculado a una cuenta en redes sociales, que coincidía con un perfil falso usado por Carla en el pasado. No era una prueba definitiva, pero era suficiente para señalarla como la principal sospechosa. Decidí que ya no me iba a quedar callada. Hice una publicación en redes sociales contando todo lo que Carla había hecho. No di su nombre directamente, pero sí mencioné cómo alguien cercano a mí había intentado destruir mi reputación con pruebas falsas. Lo que pasó después fue inesperado. Varias personas comentaron contando historias similares sobre Carla. Excompañeros de escuela, antiguos amigos, incluso un exnovio. Resulta que Carla tenía un historial de manipulación y mentiras que yo ni siquiera conocía. Su imagen se desplomó aún más. Pero lo mejor llegó unos días después. Recibí un mensaje de Lucas. Tenemos que hablar. Sé la verdad sobre Carla. Y lo que me dijo en ese encuentro lo cambió todo. Cuando recibí el mensaje de Lucas diciendo que sabía la verdad sobre Carla, supe que esto estaba lejos de terminar. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocernos. Cuando llegué, Lucas ya estaba ahí con una expresión que nunca antes había visto en él, agotamiento absoluto. Gracias por venir, me dijo en cuanto me senté. Voy a ser directa, Lucas, respondí sin rodeos. ¿Qué es lo que sabes? Se pasó las manos por el rostro suspirando. Luego me miró con algo parecido a la culpa. Sé que Carla te arruinó en el trabajo. Y sé que no es la primera vez que lo hace. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vi. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lucas, explícate. Él tomó aire y empezó a contarme todo. El verdadero motivo de Carla. Lucas sabía desde hace tiempo que Carla manipulaba a las personas. Lo había notado en pequeños detalles, como la manera en que torcía la verdad a su favor o cómo hacía que otros tomaran la culpa de sus errores. Pero cuando empezó a sospechar que Carla había falsificado los mensajes para difamarme, comenzó a prestar más atención. Una noche hace unas semanas, Carla dejó su laptop abierta en la sala, dijo, mirando su café como si quisiera evitar mi reacción. No me gusta meterme en las cosas de los demás, pero vi algo raro en la pantalla. Me incliné hacia él, sintiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. ¿Qué viste? Un correo en borradores. Con pruebas falsas, pero esta vez no eran sobre ti. Me quedé en shock. ¿Sobre quién, entonces? Lucas levantó la mirada y supe que la respuesta me iba a impactar. Sobre mí. Mi respiración se cortó. Carla, estaba preparando un ataque contra ti también. Sí, dijo con una sonrisa amarga. Creo que cuando vio que su plan contigo no funcionó, decidió tener un plan de respaldo. Y ese plan era convertirme en el villano de la historia. Lo que me contó después me dejó helada. Carla había estado falsificando conversaciones en las que supuestamente Lucas hablaba mal de su familia, insinuando que solo se casó con ella por lástima, que nunca la amó realmente. ¿Y qué planeaba hacer con eso? Lucas se inclinó hacia mí y soltó la verdad más impactante de todas. Su idea era difundirlo poco a poco en la familia, hacer que todos creyeran que yo era un mal esposo, y luego, cuando la gente estuviera de su lado, iba a pedir el divorcio. Mi boca se abrió en incredulidad. ¿El divorcio? Lucas asintió. Carla quiere dejarme. Siempre quiso dejarme. El plan de Carla desde el principio. Lucas me confesó algo que me hizo ver todo desde otra perspectiva. Carla nunca se casó con él porque lo amaba. Se casó con él para ganarme. Desde el inicio todo se trató de competir contigo, dijo Lucas con una expresión amarga. Cuando nos comprometimos, ella estaba feliz, pero no como esperaría de alguien enamorado. Estaba feliz porque te había ganado. Sus palabras hicieron que mi estómago se revolviera. Entonces, ¿por qué no se divorció antes? Lucas se rió sin humor. Porque no tenía una historia lo suficientemente dramática para quedar como la víctima.
Carla quería que todo se viera como si Lucas fuera el villano, como si la hubiera traicionado, y ella tuviera una razón de peso para abandonarlo. Pero ahora que su reputación estaba por los suelos tras haber sido expuesta en la familia, sabía que no podría manipular la historia a su favor. Y por eso Lucas decidió adelantarse. Voy a divorciarme de ella. Pero esta vez, yo seré quien tome el control de la narrativa. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Carla me había hecho la vida imposible, pero en el proceso, había cavado su propia tumba. El último golpe contra Carla. Cuando Lucas anunció su separación, Carla perdió la cabeza. Gritó, rompió cosas en su casa, intentó convencer a la familia de que Lucas la estaba abandonando sin razón. Pero esta vez, nadie le creyó. La familia ya había visto de lo que era capaz. Los rumores sobre su manipulación se habían extendido tanto que su círculo de apoyo desapareció. Su reputación quedó completamente destruida. Perdió el respeto de sus amigos. Su madre dejó de defenderla. Y cuando Lucas finalmente la dejó, se quedó sola. ¿Qué pasó conmigo? Después de que se probó que las acusaciones en mi contra eran falsas, recuperé mi trabajo. Mi jefe se disculpó y aunque la experiencia me dejó cicatrices, aprendí a no quedarme callada ante la injusticia. No volví a hablar con Carla después de eso. Pero un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Espero que estés feliz. Me quitaste todo. No le respondí. Porque al final, Carla no perdió por mi culpa. Perdió porque ella misma se destruyó. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para más historias de Reddit.